Buenos días, bendiciones. Vamos a dar inicio al servicio del estudio bíblico de este domingo, el primero del mes, pero primero vamos a iniciar con una oración, así que nos ponemos todos de pie, por favor. Gracias, Señor, por el día más de vida que nos has otorgado, Señor, que puedes estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos el culto de esta mañana, Señor, pidiendo que seas tú obrando en cada uno de los servicios, Señor. Que seas tú dándonos la revelación para poder entender lo que está escrito en tu palabra, Señor. Que seas tú bendiciendo tanto la alabanza como la danza, Señor. Que todo es inspirado por y para ti, Señor. Que podamos sentir el mover de tu espíritu, Señor. Y que también seas tú dando sabiduría a la persona que nos va a predicar, Señor. Pídote que seas tú obrando, Señor. Te agradezco por todo lo que haces por nosotros y por lo que seguirás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en el libro de Levítico, el capítulo 1. Levítico 1. Levítico 1. ¿Ya? Vale. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los holocaustos. El Señor llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Di a los hijos de Israel: cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda al Señor, podrá hacerla de ganado vacuno u ovejuno. Hoy me gustaría hacer algo diferente, así que me quiero asegurar de que todos estemos concentrados, porque en algún momento le pediré a alguno de vosotros que lea, así que vayamos todos al día. Me aseguraré de leer bien, para que podamos hacerlo. Seguimos con el 3. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión para que sea aceptado por el Señor. Hermana Andrea. Sí, el cuarto. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Entonces el oferente degollará el becerro en la presencia del Señor. Los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán sobre los lados del altar que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Desollará después el holocausto y lo dividirá en piezas. Hermana Cristal. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, acomodarán las piezas, la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. El oferente le lavará con agua los intestinos y la pierna del sacerdote, lo quemará todo sobre el altar. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato para el Señor. Hermano Emilio. Si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de las ovejas o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará al lado norte del altar delante del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán su sangre en el altar, por todos sus lados. Hermano Tairo. Luego lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grasa de los intestinos, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. El oferente lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato para el Señor. Si la ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar, le quitará la cabeza y hará que arda en el altar a uno de cuyos lados se exprimirá la sangre. Hermana Lourdes. Le quitará entonces el buche y las plumas que echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas.
La abrirá por sus alas sin llegar a dividirla en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato para el Señor. Antiguamente se sacrificaban animales para agradar a Dios, para expiar los pecados también, y eso lo podemos ver desde Adán y Eva. Cuando ellos comieron del fruto del árbol del bien y el mal, árbol que Dios les dijo expresamente que no debían comer, ese primer pecado se tuvo que tapar con animales. ¿Alguien sabe cómo? Mataron a un animal del Edén para cubrir su desnudez. Ese fue el primer sacrificio para tapar los pecados del hombre. Y así vemos como en la antigüedad se hacen muchos para taparlos. Pero hoy en día, gracias a Jesús, que Él es ese sacrificio, esa sangre derramada por nuestros pecados para lavarlos, nosotros, digamos que ya no tenemos que sacrificar animales por nuestros pecados, sino que basta con arrepentirnos de ellos. Si ahora lo tenemos muchísimo más fácil, que es simplemente evitar pecar y arrepentirnos cuando lo hacemos, ¿por qué se nos hace tan difícil? Debemos analizarnos a nosotros mismos y buscar lo mejor. Y sabéis que es lo mejor, ¿no? Lo mejor es Dios. Amén. Mantengámonos firmes en Él y busquemos hacer el bien en todas nuestras acciones. Aunque pensemos que para nosotros no es justo, porque nosotros no somos los más justos, el Dios de justicia es Dios. Si nosotros buscamos justicia, acabamos haciendo venganza. Dejémoslo todo en manos de Dios, aunque pensemos que lo hemos hecho todo bien, que no tenemos ningún motivo por el que disculparnos. Nosotros dejemos la guerra en paz, principalmente por nosotros, porque cuando tú guardas rencores en tu corazón, te quedas atado. Son ataduras que te frenan y también son ataduras que frenan a la otra persona. Tú perdona por tu bien y déjalo todo en manos de Dios, porque si Dios considera oportuno intervenir, intervendrá. No es cosa nuestra, es cosa de Dios. Y si nosotros hacemos mal, también disculpémonos, porque tal vez la otra persona no necesita la disculpa, pero eso tú no lo sabes. Hagamos lo que hagamos, ya lo hayamos hecho o que no lo hayamos hecho mal, busquemos siempre la paz. Amén. Me alegro muchísimo de que todos estemos tan concentrados, que la primera ronda ha ido tan bien. Seguimos con el capítulo 2. Repito, para los que hayan llegado nuevos, que estamos leyendo Levítico capítulo 2 y para asegurarnos de que todos estamos concentrados en lo que debemos que estar, yo iré diciendo al azar miembros de la Iglesia para que lean en voz alta y así estemos todos concentrados. Capítulo 2. Las ofrendas. Cuando alguna persona ofrezca una oblación al Señor, su ofrenda será flor de harina, sobre la que echará aceite y pondrá incienso. ¿Pastora? La llevará luego a los hijos de Aarón, los sacerdotes. De ellos tomará el sacerdote un puñado de la flor de harina con aceite, junto con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar como memorial. Es ofrenda quemada, de olor grato al Señor. Lo que resta de la ofrenda, cosa santísima, de las ofrendas que se queman para el Señor será de Aarón y de sus hijos. Cuando presentes una ofrenda cocida al horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite y de hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Hermana Lourdes. Pero si presentas una ofrenda preparada en sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite. Hermana Cristal. La partirás en trozos y echarás aceite sobre ella. Es una ofrenda. Si presentas una ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. La ofrenda preparada con estas cosas se la llevarás al Señor y la presentarás al sacerdote, quien la llevará hasta el altar. Hermano Juan. El sacerdote tomará de
aquella ofrenda lo que sea para memorial y lo hará arder sobre el altar como ofrenda quemada de olor grato al Señor. Y lo que resta de la ofrenda, cosa santísima de las ofrendas que se queman para el Señor, será de Aarón y de sus hijos. Ninguna ofrenda que presentéis al Señor será preparada con levadura, pues ninguna cosa leudada ni miel se ha de quemar con ofrenda para el Señor. Como ofrenda de primicias las ofreceréis al Señor, pero no subirás al altar con ofrenda de olor grato. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Si presentas al Señor una ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y ofrecerás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Hermana Andrea. Pondrás sobre ella aceite y le echarás además incienso. Es una ofrenda. Como memorial, el sacerdote hará arder parte del grano desmenuzado y del aceite. Junto con todo el incienso es una ofrenda quemada para el Señor. Algo que también suele ser un poco polémico en las iglesias son las ofrendas. Vemos cómo en la antigüedad las ofrendas se hacían directamente a Dios, eran quemadas, eran alimentos principalmente. Aunque también hemos visto que para crear el tabernáculo de reunión también ofrendaron bienes para poder crearlo. No era que uno de repente le salía de su corazón y lo hacía él solo para él, que sí. También vemos que cuando, por ejemplo, Abraham viajaba, le ofrecía ofrendas a Dios, él solo. Pero cuando hablamos de un pueblo que se reúne para adorar a Dios, ofrendan todos para Dios, porque no es para ellos mismos, sino que es para Dios. Algo que también es voluntario, repito. No vaya a ser que se tome como, ay, no, es una imposición, porque quieren hacer rica a la pastora, porque quieren enriquecer a los ancianos de la iglesia, es una excusa barata. No. Desde el principio vemos como en todo momento se le ofrenda a Dios, ya sea alimentos, ya sea bienes, ya sea oraciones. Y actualmente es igual. Si tú ves que no tienes para ofrendar, siempre tienes algo para ofrendar. Ofrenda en tu corazón. Hay una anécdota muy bonita que yo recuerdo, que es que se ofrendaba a Dios, cada cual ofrendaba a Dios. Y vino un niño pequeño y le ofrendó su juguete favorito. Esto es lo que nos habla a nosotros. No es cuestión de no ofrendar como los fariseos, mira 500 monedas porque yo lo valgo. No, es ofrendarle a Dios algo de corazón. Esas son las ofrendas que le agradan a Dios. No para quedar bien con la pastora, no para quedar bien delante de toda la iglesia, sino para quedar bien con Dios, para una ofrenda que a Dios le agrade. Amén. Una ofrenda de alabanzas, una ofrenda de danza, una ofrenda de oración, una ofrenda en la iglesia, lo que Dios ponga en tu corazón. Hasta aquí el estudio bíblico de esta mañana. Espero que haya sido de bendición. Y yo confío en que si me he quedado corta, Dios le dará la sabiduría a alguien más para que podamos seguir con la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.